Buen día compañeros, mi nombre es Leonardo Estrada Martínez y les voy a hablar sobre lo que es la huelga laboral. La huelga laboral puede encontrarse en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, con el concepto de suspensión temporal del trabajo hecho por una coalición de trabajadores. ¿Qué podemos rescatar de esto? Para empezar, la palabra coalición. La coalición se refiere a la agrupación, agremiación o el sindicato bajo el que están los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que podemos rescatar? Que se refiere a una suspensión laboral del trabajo. La suspensión del trabajo no se refiere a unas vacaciones, se refiere a permanecer dentro de las instalaciones de la empresa sin llevar a cabo ninguna actividad que tenga que ver con la producción o servicios que lleva la empresa. Ahora, la ley también contempla momentos en los que es ilícito. ¿Cuándo es ilícito una huelga? La huelga es ilícita cuando se lleva a cabo con violencia. La mayoría de los trabajadores la llevan a cabo, por ejemplo. Para la mayoría podemos entender como 50% más 1, hablando de un 100%. ¿Qué podemos entender como actos violentos? Son aquellos que tienen que ver con la agresión física hacia el establecimiento, por ejemplo, el saquear, romper paredes, romper ventanas o incluso agredir a las propias personas que se encuentran dentro del establecimiento o alrededor. ¿En qué otro momento es ilícito? Cuando hay una guerra, ya sea en el Estado, ya sea en el país. Por ejemplo, esto solamente es aplicable a lo que son los servicios públicos. Como servicios públicos tenemos a lo que es el sector de salud, el sector de transporte, de comunicación, de electricidad, de agua e incluso de alimentos en primera necesidad. Ahora bien, ¿cuándo procede una huelga? Una huelga procede en 7 momentos. Para empezar, cuando se busca equilibrar los factores de producción, es decir, que lo que se está ganando en la empresa también se vea reflejado en lo que están recibiendo los trabajadores. Lo segundo y tercer momento es en la celebración de contratos, cuando los trabajadores exigen ante el patrón que se forme un contrato colectivo o bien un contrato ley. Ambos son derechos de los trabajadores y está también reglamentado en la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué otro momento? Cuando se busca cumplir las disposiciones que se estipularon en los contratos, es decir, que lo que se pactó en el contrato, el patrón lo esté violando, los trabajadores pueden llevar a cabo una huelga para que se cumplan. Ahora bien, ¿en qué otro momento? Otro momento es la revisión de salarios. Cada cierto tiempo los trabajadores tienen derecho a exigir al patrón que se vea si el salario está aumentando o está disminuyendo. Y en base a eso se puede exigir un aumento, de acuerdo también a la necesidad que tengan los trabajadores y a la situación en la que se encuentra la empresa. También se puede observar cuando se puede dar un apoyo a las huelgas, es decir, que los propios trabajadores pueden apoyar cualquier huelga que esté llevándose a cabo como objeto de las mencionadas anteriormente. Cabe resaltar que ya sea de servicio público o de servicio privado, el procedimiento será diferente. Más que nada en el tiempo que se tiene que hacer con previsión. Por ejemplo, los trabajadores de servicio público tienen que hacer con 10 días de anticipación su pliego petitorio. El pliego petitorio es aquel en donde se escriben las exigencias que tienen los trabajadores hacia el patrón y que de no cumplirlas se llevará a cabo la huelga. En cambio, los trabajadores del sector privado tienen que hacer el mismo pliego petitorio. Sin embargo, tienen 6 días. Es decir, hay una diferencia de 4 días para ambos sectores. Para terminar, me gustaría que pensáramos en que la huelga debería ser lo último a lo que se tiene que llegar. Es mejor primero fomentar la negociación entre la relación que tienen los trabajadores y el patrón, porque de dar del caso en que, por ejemplo, el patrón no esté cumpliendo con la disposición, no porque él no quiera, sino porque está en la situación. Tomemos como por ejemplo la pandemia. En la pandemia se han perdido muchos trabajos, no se han podido pagar los salarios en tiempo y forma, no porque el patrón no quiera, sino porque no está en la situación económica, porque también el país no está en la situación económica en la que se pueda dar esos lujos. Y es por ello que hay que pensar en este momento, que muchas veces podría ser mejor recibir un salario menor a quedarse sin una fuente de empleo. Gracias.